Buenas tardes. Vamos a empezar la prueba de sonido. Contestarme en el chat, por favor, si se escucha correctamente. Hola, buenas tardes y bienvenidos al Congreso Virtual de MSD Animal Health para veterinarios y ATVs. Ahora mismo estamos con Fernando Fariñas, el director del Grupo de Inmunología Clínica y de Enfermedades Infecciosas y además coordinador del Grupo Internacional de Expertos en Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonosis, el Grupo CEIF, que nos va a hablar de medicina preventiva animal y salud humana, la práctica de One Health en la clínica veterinaria, muy interesante, muy útil para nosotros los veterinarios que dedicamos nuestro día a día a la prevención en las mascotas y a las familias de las mascotas. Al acabar la charla tendremos tiempo para ir contestando a vuestras preguntas, que las podéis hacer a través del chat de grupo. Si lo veis abajo en vuestra pantalla, donde está un cuadradito azul con dos bocadillitos. A través de este chat podéis ir poniendo las preguntas a medida que os surjan y según lo que nos diga Fernando, vamos a contestar en el momento o lo dejaremos para el final. En el caso de que queden preguntas sin contestar, no os preocupéis, las mantenéis en el chat e intentaremos contestarlos igualmente. Y ahora, sin más dilación, dejo la palabra a Fernando. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la charla de medicina preventiva animal y salud humana, la práctica del One Health en la clínica veterinaria. Y a mí siempre me gusta empezar este tipo de charlas, bueno, pues dando unos ejemplos gráficos de cómo la zoonosis en general, pues ocupan una parte importante de la vida de todos. De hecho, fijaros que incluso, bueno, en un muro cualquiera se escriben, entre otras cosas, pues temas relacionados con la zoonosis, ¿no? Aquí tenéis uno de gripe aviar, tenéis otro de ébola, y evidentemente las enfermedades emergentes, la zoonosis, que son todas o casi todas las enfermedades emergentes, ocupan un lugar destacado dentro de nuestro ámbito social. La última y más famosa que tenemos desde hace un tiempo acá ha sido el brote de epidemia o epidémico de virus Zika, que ha ocupado y preocupado sumamente a todo el mundo, y que, bueno, que afortunadamente ya está casi controlado en algunas áreas. Por empezar un poquito a definir qué es una zoonosis, pues digamos que el primero que definió una zoonosis, que describió la primera zoonosis, que fue una triquinosis, fue un médico alemán, Rudolf Virchow, o Virchow, como queráis decirlo, que fue además el padre de la patología, el padre de la anatomía patológica. A partir de aquí, bueno, pues se ha recorrido mucho camino y hoy pues ya tenemos definiciones bastante adecuadas y bastante precisas de lo que es una zoonosis. La Organización Mundial, por ejemplo, de la Salud define la zoonosis como aquellas enfermedades que se transmiten de forma natural de los animales vertebrados al hombre y viceversa. Desde este punto de vista,
bueno, pues podemos decir que las zoonosis son verdaderamente frecuentes y que incluso ocupan una parte importante de las enfermedades infecciosas humanas. Casi siempre, bueno, hemos hablado ya del ébola, del virus Nipah, del Zika, incluso del virus del SIDA, del HIV, del síndrome agudo respiratorio severo y de otras enfermedades también ultra conocidas como es la influenza o gripe. Bueno, pues hubo un señor en la Universidad de Edimburgo que se dedicó a contar cuántos patógenos eran capaces de producir enfermedades infecciosas en los humanos y contabilizó alrededor de 1.415 agentes infecciosos. De estos 1.415 agentes infecciosos, el 62% eran de origen zoonótico, eran realmente zoonosis. Y datos todavía que son también bastante esclarecedores es que alrededor no solo del 60% de las enfermedades humanas son zoonóticas, sino que 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año y de esas 5 nuevas enfermedades humanas, 3 son de origen animal. Y esto indica, evidentemente, bueno, por la importancia que tienen estas enfermedades en salud pública. ¿Qué ha hecho o hay factores relacionados con la emergencia? Sí, hay muchísimos factores relacionados con la emergencia. No vamos a citarlos todos porque no tenemos tiempo, pero un factor importante ha sido, por ejemplo, una expansión de las zonas de influencia de algunos vectores que evidentemente, bueno, pues han aumentado la probabilidad de que esos vectores que son portadores de algunos agentes infecciosos produzcan enfermedades infecciosas donde antes no las había. Por ejemplo, en España, el famoso mosquito tigre, Aedes albopictus, pues que lo tuvimos en un principio localizado en la región de Cataluña. Bueno, pues a lo largo del tiempo veis cómo su zona de influencia se ha ido expandiendo hasta, bueno, llegar al sur de España y lo tenemos bastante bien ya establecido en zonas de Andalucía, pues como por ejemplo Málaga y algunas zonas de Cádiz y de Huelva incluso. También otros ejemplos muy conocidos son, bueno, pues la presencia de algunos vectores de transmisión de algunas enfermedades que desconocíamos y que creíamos que solo estaban en algunos lugares donde teníamos poco acceso. Estoy hablando en particular de algunas fiebres hemorrágicas, como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Es una enfermedad que, como ya sabéis, en España hace muy poquito tiempo empezó a afectar a 2 personas. Una de ellas, desgraciadamente, murió y la otra, que era una enfermera que cuidaba de este señor, pues al final también enfermó. Afortunadamente no murió, pero nos habló sobre la posibilidad de tener contacto con agentes infecciosos que, insisto, antes creíamos que no íbamos, que en la vida podíamos tener contacto con ellos, y que a través de aves que han traído algunos vectores desde la zona africana, vectores como el hialoma, una garrapata que transmite esta enfermedad, bueno, pues se nos ha hecho realidad algo que nos parecía pues sumamente improbable. Otros factores relacionados con la emergencia pues son también, bueno, pues que ha habido salto interespecie, el salto de algunos agentes infecciosos de algunas especies a otras especies, pues ha hecho de que surjan algunas enfermedades. Entre ellas fue el conocido síndrome agudo respiratorio severo y otros como el que está afectando ahora mismo a la zona este de Oriente Medio, producida por un coronavirus. Por lo tanto, es importante tener muy presente que la relación íntima entre las especies humanas y las otras especies animales es importante no solo desde el punto de vista emocional, sino también es importante desde el punto de vista de que podemos compartir algunos agentes infecciosos y podemos ser el nicho de asentamiento de algunos agentes infecciosos que en algún momento pues nos pueden producir algún tipo de enfermedad. Desde el punto de vista de las zoonosis bacterianas, pues me gustaría resaltar la importancia que tienen algunas enfermedades zoonóticas, como por ejemplo la leptospirosis. La leptospirosis probablemente sea la zoonosis bacteriana más frecuente a nivel mundial. Es una enfermedad que seguro también sabemos que está infradiagnosticada. Es una enfermedad producida por un agente infeccioso que es una leptospira, pero realmente el término leptospira engloba a un montón de especies distintas. De hecho, la taxonomía de la leptospira es sumamente complicada. Cada año
se complica algo más, pero con lo que nos tenemos que quedar es que leptospira y fundamentalmente el grupo de las llamadas leptospiras interrogans, clásicamente llamadas interrogans, acumulan una serie de serovariedades o serobares que muchos de ellos pues tienen características de patógenos, patógenos que además son algunos específicos de especies, otros son capaces de infectar a varias especies, pero lo importante de estas serovariedades es que todas ellas producen el mismo cuadro clínico, ¿vale? Que es la leptospirosis. La leptospirosis, desde el punto de vista epidemiológico, es una enfermedad donde tenemos múltiples reservorios. Tenemos reservorios animales desde rumiantes, porcinos, perros, gatos y sobre todo el reservorio fundamental y principal son los roedores, ¿vale? El ser humano es un hospedador accidental de la enfermedad, ¿vale? Pero sí que es verdad que, insisto, es una enfermedad muy importante en los seres humanos y de hecho, mirad las cifras, alrededor de 1.030.000 personas se infectan y tienen contacto con la leptospira y desarrollan la enfermedad cada año. Tener en cuenta que muchas de estas infecciones son subclínicas, es decir, el 1.030.000 en el número de casos son casos clínicos, pero seguramente los casos subclínicos son muchísimos más, ¿vale? Se producen 58.900 muertes al año, principalmente en este grupo de 1.030.000 personas, ¿vale? Y hay una alta incidencia en algunas zonas, fundamentalmente sudeste asiático, Sudamérica, Caribe u Oceanía. Aquí tenéis un mapa que, bueno, describe bien esa distribución y en rojo podéis ver cómo toda la zona del sudeste asiático es la más afectada. Aunque no faltan casos, evidentemente, en nuestra zona, en Europa. Es una enfermedad que también tiene una distribución por edades, de tal forma que parece ser que la mayor frecuencia de la enfermedad se da en personas entre los 20 y los 40 años, fundamentalmente, y afectando sobre todo mucho más a los hombres que a las mujeres. Como podéis ver, en azul es la frecuencia en hombres y en rojo en mujeres, ¿vale? La transmisión se da por contacto, evidentemente, con excretas de animales que son portadores de la bacteria y por contacto con suelos contaminados y sobre todo con medio acuático contaminado. Fundamentalmente, pues desde bañarse en un agua recreativa de un río o de un lago en cualquier parte del mundo donde esta enfermedad sea endémica, bueno, pues es una de las formas más frecuentes de coger esta enfermedad. Para que veáis que en Europa también es importante esta enfermedad, pues aquí he traído un dato que creo que es importante. Mirad que en Europa, en el oeste de Europa, la morbilidad y la mortalidad pues son importantes. En número de casos, pues este año pasado hemos tenido 16.300 casos de leptospirosis, ¿vale? Con 800 muertes, y esto es un dato importante. Insisto, es una enfermedad infradiagnosticada. En cuanto a los animales y a lo que nos ocupa, a los pequeños animales, bueno, pues la leptospirosis en Europa ha cambiado su situación epidemiológica en perros, ha habido un incremento importante del número de casos de leptospirosis en perros y secundariamente en humanos que conviven y coexisten con estos perros. Ha habido un mayor número de casos por nuevos serobares en perros enfermos. Ahora mismo tenemos serobares como la bratilada, glipotifosa, copenhagenin, autumnali, pómona, etcétera, que han aumentado el rango, el número de infecciones por leptospira, ¿vale? Y que no protege con las vacunas clásicas por una razón. Aunque sean todas leptospiras, genética y antigénicamente pueden ser o estar bastante alejadas unas de otras, y esto puede hacer que no haya una inmunidad cruzada importante como para producir con una vacuna que lleve 2 serobares una protección frente a todos los serobares posibles, ¿vale? Con lo cual es importante que la vacuna que pongamos sea una vacuna que cubra la mayor parte o el mayor número de serobares posibles, sobre todo los más frecuentes, evidentemente. Es una enfermedad grave en los perros, produce un 50% de mortalidad y que se puede asociar, y esto es importante, a cuadros clínicos no clásicos, como un síndrome respiratorio agudo severo, con hemorragia pulmonar, etcétera, etcétera.
no tengamos solamente en cuenta el caso del perro clásico que viene con una ictericia, con alteraciones hepáticas y renales, sino que podemos tener casos clínicos sin este tipo de manifestaciones ni de signos clínicos hepatorrenales y solamente pues tener, insisto, un síndrome de distrés respiratorio o una hemorragia pulmonar o incluso una hemorragia masiva multiorgánica, porque esta bacteria produce fenómenos de vasculitis y además importantes en muchos casos. En cuanto a la leptospirosis, a la leptospirosis o a la vacunación frente a la leptospirosis, como ya he dicho anteriormente, actualmente se habla sobre la conveniencia de ampliar el número de valencias de las vacunas con nuevos serobares. La mayoría de las vacunas que actualmente utilizamos frente a la leptospira, bueno, pues son vacunas inactivadas, la mayoría no, yo diría que todas, y que previenen la enfermedad. Pero prevenir la enfermedad no es prevenir la infección. Los animales vacunados de leptospira pueden infectarse, no desarrollan la enfermedad, pero sí se pueden infectar. Y es importante también que, saber que las vacunas no son capaces, en un 100% de los casos, de evitar la colonización renal y el estado de portador renal crónico que en muchos de estos animales se genera tras el primer proceso infeccioso, tras la primera infección, ¿vale? Insisto, las vacunas inactivadas previenen la enfermedad, pero no la infección, y tampoco la colonización renal, aunque sí es verdad que algunas vacunas reducen considerablemente dicha colonización. Esto lo podemos ver en esta tablita, donde se puede ver que si comparamos por Serovar, el número de animales que quedan portadores renales con respecto a controles, pues veis que con determinadas vacunas se reduce considerablemente el número de animales que quedan como portadores crónicos de la enfermedad. Insisto, no disminuye a cero, no elimina a cero la posibilidad de que quede un portador renal, pero sí lo disminuye considerablemente, sobre todo algunas vacunas. Después tenemos otra zoonosis importante, que es la enfermedad de Lyme, ¿vale? La enfermedad de Lyme es una enfermedad, como ya todos sabéis, producida por una espiroqueta, una borrelia, ¿vale? Dentro de las borrelias hay muchísimas especies y, bueno, pues tenemos a Borrelia burgdorferi como la representante de todas estas especies, pero realmente hay muchas especies de borrelia que pueden producir enfermedad de Lyme. En USA, en Estados Unidos, la borrelia que tienen allí y que la que produce los mayores números de casos de borreliosis, de enfermedad de Lyme, es Borrelia burgdorferi, sensu estricto, en sentido estricto, la que produce la mayor parte de los casos. Pero en Europa tenemos otras borrelias. Aparte de tener Borrelia burgdorferi, en sentido estricto, sensu estricto, tenemos otras, como Borrelia garini, Borrelia selli, Spielmanni, Borrelia bavariensis, en Europa. En España también tenemos algunas que prevalecen más que otras, como Borrelia garini, es la que más prevalece en España, y la mayor parte de los procesos de enfermedad de Lyme que se producen en España es por esta borrelia, por Borrelia garini, aunque tenemos otras como la Lusitaneae o la Bayesiana. Insisto, son muchas las especies que pueden producir el cuadro sindrómico o la enfermedad de Lyme. Bien, ¿qué otras cosas son importantes? Bueno, pues la enfermedad de Lyme, como ya sabéis todos, también tiene un reservorio animal y se transmite a través de vectores. Y evidentemente la expansión, la extensión, la presencia de la enfermedad está en íntima asociación con la presencia del vector. Lo tenemos muy claro. Y de hecho, como podéis ver aquí, bueno, pues dependiendo de la presencia de determinados vectores, fundamentalmente garrapatas del género Ixodes, pues coincide perfectamente la distribución de estas garrapatas. En el caso de Estados Unidos, la principal es Ixodes scapularis, pero en el caso de Europa tenemos Ixodes ricinus como el principal vector de esta enfermedad, y como ya hemos dicho anteriormente, es una enfermedad vectorial muy común. Cada vez se diagnostican más casos, el número de casos
se ha incrementado dramáticamente, y digo dramáticamente, y no solo en Estados Unidos, también en Europa. Tenemos una alta incidencia y prevalencia de esta enfermedad en países como Alemania, Austria, Eslovenia y Suecia. E insisto, también en Europa, esta enfermedad está íntimamente asociada a la distribución de su vector. El vector, en este caso, es el mayoritario en Europa, Ixodes ricinus. Aquí tenéis en rojo todas las áreas de distribución donde encontramos al vector. En España, pues tenemos bastantes casos, bueno, algún caso, mejor dicho, sobre todo en la parte norte. Eso lo veremos un poco más tarde. Como digo, es una enfermedad que afecta a muchos países en Europa y que tiene también un periodo de máxima frecuencia, sobre todo, evidentemente, en la zona en el periodo del año que coincide con la máxima población y actividad del vector, en los meses que van, sobre todo, desde mayo hasta septiembre, abril, septiembre, ¿vale? Desde el punto de vista de la patogenia o de la enfermedad de Lyme se puede expresar de muchas formas distintas. Tienen múltiples expresiones. Tiene expresiones de tipo neurológico. Hay personas que desarrollan enfermedades neurocognitivas. Hay personas que desarrollan enfermedad renal. Hay personas que desarrollan enfermedades como, por ejemplo, artritis. Hay personas que desarrollan síndromes de fatiga crónica. Ahora mismo hay también un mercadillo, de hecho, en esta historia, porque a muchas personas que padecen de este síndrome que se llama síndrome de fatiga crónica, pues hay mucha gente que lo que hace es diagnosticarle un Lyme, realmente un síndrome post-Lyme, que es difícil de aseverar y de asegurar, pero que, insisto, está moviendo un mercado importante de diagnósticos erróneos de enfermedad de Lyme. Pero la enfermedad de Lyme en sí, insisto, es una enfermedad muy importante, con una alta prevalencia en Europa, que va a más y que vamos a tener que tener en cuenta. Y esta enfermedad de Lyme, en cuanto a su presencia, pues aquí tenéis algún gráfico, Aquí tenéis un gráfico donde, por ejemplo, en Dinamarca el número de casos a lo largo de los años se ha incrementado de forma absolutamente notable. Pero seguramente nos interesará qué pasa en España, ¿no? Pues en España tenemos también casos, aparecen casos y se describen casos, por ejemplo, en Navarra, en País Vasco, en Cantabria, en Asturias, Galicia, La Rioja, pero ocasionalmente también podemos encontrar alguna enfermedad de Lyme en zonas de Castilla y León o más al sur incluso, ¿no? Únicamente, sobre todo, en zonas montañosas y en zonas húmedas. Un estudio que ha salido hace 2 días sobre la prevalencia de borrelias y la diversidad de estas borrelias, de las especies de borrelias en España, y sobre todo analizar su presencia en sus vectores, en garrapatas, pues ha dado con este tipo de conclusiones, ¿no? Finalmente con este estudio que se ha desarrollado por el doctor Spee y sus colaboradores, hemos visto que la detección de borrelia es bastante frecuente y que en algunas zonas la presencia de Ixodes ricinus portadora de esta bacteria es bastante elevada. Hay algunas zonas donde se ha llegado a casi el 13% de infección en estas garrapatas. Por lo tanto, hay un peligro potencial en cuanto a las posibilidades de que esta enfermedad, pues se haga cada vez más importante en nuestro país y sobre todo en las zonas del norte. Pero hablando de zoonosis bacteriana también hay otras muy importantes. No estamos hablando de unas que son cotidianas y diarias. A mí hay un problema que me asusta y hay un problema que me preocupa sobremanera sobre el tema de la resistencia bacteriana. España, junto a otros países como Italia, como podéis ver en el gráfico, son países donde las tasas de resistencia frente a antimicrobianos son verdaderamente alarmantes. Y en rojo lo podéis ver aquí también, como países como España e Italia son países donde se está poniendo el foco en cuanto a el número de resistencia y de agentes resistentes a multitud de antibióticos. Y esto se debe a que, en muchos casos estamos tratando mal
a los animales, estamos tratando mal a las personas de una forma ilógica e irracional. Y este paradigma tiene que cambiar. Aquí veis una publicación de la resistencia a antimicrobianos de Escherichia coli aislados de infecciones del tracto urinario en perros, y podéis ver, bueno, en ese cuadrito rojo que pongo ahí, cómo el autor llama un estado de alarma casi o alarmante de la resistencia antimicrobiana, ¿no? Aquí hay otra publicación, esto ya, insisto, lo estamos viendo constantemente en todos los países, donde veis que hay cepas de coli, de pseudomonas, etcétera, pues que alcanzan unas prevalencias importantes en los animales que tratamos, con unas tasas de resistencia altísimas. ¿Esto a qué se debe? Al mal uso de los antibióticos. Esto es un gráfico donde podéis ver en azul y en rojo son todas las prescripciones que se hacen de tratamiento antimicrobiano sin probar que hay un proceso infeccioso y sin saber cuál es el agente infeccioso involucrado. Solamente el 3% de los veterinarios en Europa hacen cultivos y antibiogramas. Y esto es un problema. Si no identificamos el agente infeccioso y no sabemos su perfil de resistencia o de sensibilidad, utilizaremos siempre mal los antibióticos. Y esto es un problema de ahora y es un problema de futuro. Tanto es así que, insisto, organizaciones como la WSABA, la ARESABA, etcétera, pues nos están diciendo que, por favor, los veterinarios tienen que entrar en foros de discusión y de consenso para utilizar de forma adecuada los antibióticos. Por poneros un ejemplo, nosotros en nuestro centro estamos haciendo un estudio sobre portadores humanos, veterinarios, técnicos veterinarios, peluquería, etcétera, todo el equipo de una clínica veterinaria sobre portadores de este estafilococcus, que es el Staphylococcus pseudointermedius, que, insisto, y ya sabéis, es el principal productor o el agente infeccioso de multitud de patologías, sobre todo de tipo cutánea, asociadas a dermatitis atópica, y hemos visto, o estamos viendo que un porcentaje importante de veterinarios y del personal de los hospitales y clínicas veterinarias, en torno al 4%, son portadores de Staphylococcus pseudointermedius meticilin resistentes. Y esto es un problema. No solo es un problema porque el veterinario o el técnico o cualquier personal del hospital se puede convertir en un portador asintomático y, como digo yo, contagiador, ¿no?, de otros animales e incluso personas, sino porque, evidentemente, esto va a ser un problema también para la salud propia, para la salud propia del personal del hospital o de la clínica. Para que veáis que no es ninguna tontería, ya están las primeras publicaciones de casos en España de infecciones humanas por Staphylococcus pseudointermedius transmitidas de perros a humanos, infecciones graves de tipo séptico que sobre todo afectan fundamentalmente a personal inmunodeprimido. Pensemos cuántos animales infectados con Staphylococcus pseudointermedius conviven con personas que están en situación de inmunodepresión. Solamente hagamos esa reflexión. En cuanto a las zoonosis parasitarias, bueno, pues tenemos zoonosis que son ciertamente frecuentes y a que a veces ni las diagnosticamos, como este tipo de lesiones que muchas veces están asociadas al contacto íntimo con perros que tengan sarna por Sarcoptes scabiei, ¿no? La típica sarna que afecta sobre todo a zonas de contacto, manos, fundamentalmente, del personal que trabaja con perros que están infectados por Sarcoptes scabiei, variedad canis, y que están afectados clínicamente o subclínicamente. No es el primer ni el segundo caso que tenemos nosotros en nuestro centro de personas, por ejemplo, en peluquería, que, bueno, pues haciendo sus limpiezas diarias a perros que aparentemente son normales, pues desarrollan este tipo de lesiones y resulta que han estado en contacto con perros que eran portadores del Sarcoptes scabiei de forma asintomática, ¿vale? Otros casos de zoonosis parasitarias, pues la toxocariosis, el toxocara o la toxocara, como lo queráis decirlo, es una enfermedad ciertamente frecuente. Afortunadamente, desde el punto de vista clínico, no tiene mucha expresión, afortunadamente, pero pensad que la toxocara es muy frecuente y sobre todo en niños que van de rango de 1 año y medio a 5 añitos y que pues se lo meten todo en la boca, como yo digo, ¿no? La pica o la geofagia constituye el mayor grupo de riesgo. De hecho,
se han hecho algunos estudios y se han visto que en parques infantiles, por ejemplo, pues la tasa de contaminación por huevos de parásitos de toxocara en algunos parques infantiles de algunas zonas de España, pues es ciertamente preocupante. ¿Qué otras cosas importantes sobre toxocara? Bueno, pues la toxocariosis, como digo, es una enfermedad bastante extendida a nivel mundial, tiene una extensión bastante, afecta virtualmente a casi cualquier país. Desde el punto de vista serológico se han hecho algunos estudios y se han visto que, bueno, tasas de cero prevalencia en humanos, estoy hablando del 15% en menores de 15 años, es una tasa importante de cero prevalencia, de contacto. Y en análisis coprológicos ya en perros, pues los porcentajes de infección oscilan entre el 50% y el 3,3% para toxocara canis, dependiendo del estudio, y del 31% al 55% para Toxascaris leonina. En definitiva, es un parásito frecuente y un contaminante frecuente medioambiental, parasitario. Los lugares más contaminados por estos huevos suelen ser los jardines, los parques públicos, los terrenos de juego, las aceras de las grandes ciudades y cualquier tipo de suelo, muy frecuentado por perros, gatos o personas, ¿vale? Otra enfermedad importante desde el punto de vista parasitaria es la virofilariosis. La virofilariosis es también una enfermedad infradiagnosticada. Es una enfermedad que desde el punto de vista epidemiológico pues ocupa cada vez más una franja importante. A nivel de seroepidemiología tenemos algunos estudios y ya hemos visto, por dar algún dato así esclarecedor, que en España la virofilariosis en perros hay zonas donde se llega hasta un 36% de los perros que son positivos a virofilaria ignitis, ¿no? En cuanto a humanos, bueno, pues la seroprevalencia real en humanos está en torno al 20-21%. Es decir, hay muchos humanos, y sobre todo en zonas endémicas, que tienen contacto con este parásito. De hecho, en algunos humanos donde han sido diagnosticados de un tumor cutáneo o un tumor pulmonar, finalmente el tumor resultó ser un nódulo parasitario por virofilaria. En el caso cutáneo, virofilaria repens, y en el caso pulmonar, por virofilaria ignitis, porque en humanos parece que el parásito no tiene mucha apetencia por el corazón, por el músculo cardíaco, sino fundamentalmente por la piel y por el pulmón en el caso de virofilaria ignitis. Este es un mapa reciente de la prevalencia de la infección, donde podéis ver que en unas zonas como en Huelva, pues los porcentajes de positividad y de frecuencia de la enfermedad son altísimos, ¿no? De 36-37%. Es una enfermedad que, insisto, vamos a tener que tener presente y en cuenta. Muy bien, esto es nada más para que veáis una biopsia de un paciente, una biopsia pulmonar, de un paciente al que se le diagnosticó en un principio un tumor, un cáncer de pulmón y un nódulo tumoral pulmonar, y al final pues resultó ser un nódulo por virofilaria. En cuanto a nuestra querida llamada leishmaniosis o leishmaniasis, como el queráis decirlo, bueno, pues aquí también hay cosas que decir importantes. Ya sabéis que es una enfermedad bastante olvidada desde el punto de vista humano, en muchos sitios, es endémica en 88 países y su incidencia tiene una prevalencia y una incidencia elevada en algunas zonas, como por ejemplo en la India, Nepal, Bangladesh, Sudán y Brasil, son los principales países donde tienen más problemas con leishmaniosis en humanos. Y en nuestra región mediterránea, pues también tenemos algunos casos de Leishmania infantum, muchos en perros y algunos también en humanos. Bueno, esto es una foto que siempre me gusta traer de la leishmania. Es un parásito que a mí, desde el punto de vista morfológico, me apasiona, el diagnóstico. Y estos son los cuadros que nuestra querida Leishmania infantum puede producir. El Leishmania infantum puede producir desde un cuadro cutáneo, como este, puede producir cuadros cutáneos como este, ¿vale? O puede producir otros cuadros, como por ejemplo, cuadros mucocutáneos. Un cuadro mucocutáneo, que fundamentalmente este cuadro que veis aquí y que está afectando al tabique nasal de esta persona,
bueno, pues es un paciente inmunodeprimido. Parece ser que en pacientes muy inmunodeprimidos, Leishmania infantum, nuestra Leishmania infantum, puede producir este tipo de patologías de tipo cutáneo mucoso. Aparte de la patología cutánea per se y la patología cutáneo mucosa, también vamos a tener manifestaciones de leishmaniosis visceral en humanos asociadas a Leishmania infantum. De hecho, la prevalencia de la infección es elevada en algunos países, en perros, y se estima que ahora mismo, hablando de enfermedad humana, la prevalencia de la infección asintomática es en algunos países del 40%. Es decir, hay un montón de personas que son positivas a Leishmania en cuanto a serología, aunque clínicamente están bien, y hay algunos lugares, algunos países, evidentemente, donde no tienen la Leishmania, donde los porcentajes son mucho más bajos, ¿no? Del 2%. Lo que sí sabemos es que cada aproximadamente 100 casos asintomáticos se reporta un caso clínico en humanos. Por lo tanto, es una enfermedad que, insisto, siempre tenemos que tener vigilándola. En España también tenemos casos de leishmaniosis. Tenemos muy poquitos casos, sobre todo el mayor número de casos aconteció en relación a la epidemia de SIDA, cuando todavía no teníamos los tratamientos que tenemos actualmente para el enfermo de SIDA, y la situación de inmunodepresión hizo que, bueno, muchos enfermos de SIDA finalmente murieran, entre otras cosas, de leishmaniosis viscerales. Pero en España también tenemos algunos procesos, algunos brotes que se han dado importantes, como el conocido brote de Fuenlabrada, que lo tenéis ahí, que empezó en 2009 y que finalmente acabó con un porcentaje, con un número elevado de personas que fueron afectadas por la enfermedad. Aquí tenéis en esta tabla como más de 500 personas han estado afectadas por este brote. Muchos fueron, o la mayoría fueron formas cutáneas, pero también hubo algunas que otras formas viscerales. Con lo cual, y además en este caso en particular, el perro no tuvo nada que ver, ¿no? Fueron más, bueno, pues los conejos, las liebres, las que sirvieron como reservorio de la enfermedad. Desde el punto de vista del perro, la leishmaniosis en España es importante, es una enfermedad muy importante. Ya sabéis que hemos pasado de cifras de cero prevalencia de a lo mejor en zonas del 20 y tantos por ciento, del 30%, a cuando empezamos a hacer la PCR, pues nos dimos cuenta que en esta zona había un montón de animales que estaban infectados y que eran seronegativos. Así que en esa zona hemos pasado a tener porcentajes del 25 al 30% en cero prevalencia a tener un 70% de prevalencia de infección a través de, insisto, el estudio epidemiológico por la PCR. Por lo tanto, es una enfermedad importante. Y las preguntas que nos hacemos todos es, teniendo tantos leishmanias en perros, ¿hay algún problema con los humanos? Bueno, sí, pues, depende. Si el humano está en las condiciones higiénicas, alimentarias e inmunológicas adecuadas, no hay ningún problema. De hecho, se han realizado estudios en el sur de Europa que han visto que en una misma zona geográfica pueden existir a la vez alta prevalencia de leishmaniosis canina y baja en humanos. Eso está absolutamente claro. Y estos mismos estudios han puesto de manifiesto que en zonas endémicas de Europa la presencia de un perro infectado en un hogar no incrementa el riesgo de la enfermedad de transmisión en los convivientes. De hecho, incluso hay algún estudio que demuestra que el perro puede ser un factor de protección. Porque el vector, cuando entra, lo que le gusta más es picar a un perro que picar al humano. ¿Vale? Es decir, hay un desvío de la atención hacia a quién le voy a inyectar las leishmanias. Bueno, y otra cosa que nos preguntan frecuentemente es, mire usted, con la toxoplasmosis, por ejemplo, tenemos un problema. Es que las embarazadas, claro, por su tema de embarazo y su sistema inmune un poco así, pues vamos a tener problemas con el toxoplasma. ¿Podemos decir lo mismo con la leishmania? La respuesta es que no, que parece que la leishmaniosis visceral durante el embarazo, pues no se acrecenta, no es un factor, el embarazo no es un factor para el desarrollo de una leishmaniosis en una embarazada, ¿vale? No le pasa igual que al toxoplasma, por ejemplo. En cuanto al control, pues evidentemente el control de la leishmaniosis se ha demostrado que es fundamental.
Si controlamos la leishmaniosis en nuestros perros y controlamos a los vectores que transmiten esa enfermedad a nuestros perros, de forma secundaria vamos a controlar la infección y la enfermedad en los humanos. Y por lo tanto y por consiguiente esto justifica todas las medidas de control vectorial e incluso, bueno, de vacunaciones que ya tenemos en el mercado, un par de ellas, que lo que hacen es sumar puntos para que el desarrollo de la enfermedad en el animal pues disminuya significativamente y su capacidad de contagio de la enfermedad a los convivientes humanos. Otro tema importante es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es esa enfermedad de la que mucha gente habla y de que muchas veces nos equivocamos a la hora de plantear algún tipo de consejo en cuanto al toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una patología que está relacionada fundamentalmente con alteraciones reproductivas en la mujer, con nacimiento, con abortos, con el desarrollo de abortos, con nacimiento de niños con problemas neurológicos, etcétera. Pero últimamente hay un tal Flegler, el profesor Jaroslaw Flegler, es un parasitólogo polaco que ha realizado multitud de estudios y ha relacionado algunos problemas que no creíamos que estuvieran relacionados con el toxoplasma con este parásito. Y es que se ha visto que en humanos el tener un toxoplasma en tu cuerpo aumenta la probabilidad de suicidio, de trastornos de ansiedad, de esquizofrenia y de accidentes de coche. Y esto fundamentalmente es porque parece que el toxoplasma produce un cambio comportamental en algunas personas. Igual que lo produce en el ratón, que le pierde el miedo al gato, ¿vale? Pues parece que en algunas personas es capaz de producir alteraciones comportamentales y que estas personas adquieran algún tipo de hábito de riesgo. Son yo denomino los adictos a la adrenalina, por ejemplo, ¿no? Muy bien. La toxoplasmosis se transmite de muchas formas. Se puede transmitir a través de una transfusión, por una sangre contaminada o un hemodiderivado contaminado, cosa que afortunadamente en nuestro país y en Europa y en los países desarrollados no pasa. Pero sí se puede transmitir de otras muchísimas formas, ¿no? Se puede transmitir a través del contacto con heces de gato, a través de alimentos contaminados, a través de verduras, hortalizas, carnes poco cocinadas, etcétera. Pero lo bonito de todo esto es que todo el mundo, o muchos, incluso muchos profesionales, cuando hablan del riesgo que corre una embarazada de coger una toxoplasmosis, pues casi siempre ponemos el foco en el gato. Y la gran pregunta es siempre en algunas consultas, incluso de ginecología, la gran pregunta es, bueno, ¿usted está embarazada? ¿Tiene usted gato? Sí, deshágase del gato. No, usted no, ¿vale? El gato puede ser un transmisor de la enfermedad, cierto, por supuesto, pero hay cosas que deberíamos de saber, o que se deberían de saber, como por ejemplo, de que existen multitud de evidencias científicas, de artículos, de estudios, que avalan de que la infección por Toxoplasma gondii a través del contacto con las heces de un gato es poco probable. La gran mayoría de las personas que cogen una toxoplasmosis la cogen por infección de alimentos contaminados, carnes poco cocinadas, insisto, verduras, hortalizas, etcétera, y las que menos por contacto con heces de gatos contaminados. Y por supuesto muchísimo menos por acariciar un gato que tenga la enfermedad, muchísimo menos. Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque aunque parezca una tontería, hay mucha gente que no lo sabe. Las heces de gato, cuando se eliminan en cuanto son eliminadas, insisto, lo primero que tiene que hacer ese quiste para ser infeccioso, es esporular. Así que desde que el gato hace la caquita hasta que aquello esporula, pasan entre 24 horas y 5 días. Por lo tanto, si yo limpio frecuentemente el lugar donde el gato hace sus necesidades, pues no tiene por qué haber ningún problema, porque seguramente la mayor parte de los contactos los vamos a tener con quistes que no están esporulados y por lo tanto no son infecciosos. Aún así, siempre se aconseja el uso de guantes. Si hay una mujer embarazada y hay otras personas que pueden hacer ese trabajo de limpieza, de tal, bueno, pues que lo hagan otras personas, pero si no hay más que la mujer embarazada y es ella la que lo tiene que hacer, bueno, pues con
solamente ponerse una mascarilla y ponerse unos guantes y limpiar diariamente el cajón donde el gatito hace sus necesidades, pues no se minimiza el problema. También hay una cosa importante: el gato no solo tiene que esporular tiene un tiempo de esporulación en el que el quiste se vuelve infeccioso, sino que un gato que se acaba de infectar ahora mismo tiene un tiempo durante el cual va a eliminar esos quistes, que alrededor de 1 a 3 semanas. Transcurridas esas 3 semanas, ya el gato, aunque tenga el toxoplasma en todo su cuerpo, ya el gato no va a representar un peligro de contagio para la embarazada. Así que, como medidas generales, pues mire usted, como medidas generales, pues siempre el primer foco hay que ponerlo en lo que se come. Se debe de comer siempre carne cocinada a altas temperaturas durante 10 minutos o congelada a menos 20 grados durante un par de días. A lavar adecuadamente las verduras, siempre antes de su consumo. Se debe beber solo agua potable, evidentemente. Utilizar guantes si tenemos labores de jardinería o para manipular carnes, manipular todo aquello que puede llevar un quiste de toxoplasma. Y la bandeja de arena, pues como hemos dicho ya anteriormente, con sus guantes y su mascarilla, lo mejor. Pero lo mejor incluso ya es que lo limpie 8, ¿vale? Muy bien. Y para terminar, pues vamos a hablar de una zoonosis muy importante y que le hemos perdido hasta el respeto, como digo yo, que es la rabia. Es una zoonosis, es la zoonosis vírica por excelencia. Todo el mundo habla de la mala leche que tiene un ébola, pero un virus de la rabia tiene mucha más mala leche que el virus del ébola. Porque de cada 100 personas que cogen el ébola, como mucho mueren, y es mucho, 92. Pero de cada 100 personas que cogen la rabia, se mueren las 100. Con lo cual es probablemente el virus más letal para la especie humana y para las especies animales. Este virus de la rabia, que tiene esta característica morfológica en forma de bala, rhabdovirus, es un virus que mata a mucha gente anualmente. Alrededor de 55.000 personas en el mundo se afectan o mueren debido a esta infección al año. Las principales víctimas son siempre los niños en países de desarrollo, siendo África y Asia los continentes más afectados. Desde el punto de vista epidemiológico humano, veis ahí el dato de que cada 10 minutos muere una persona por rabia. Esto en el siglo XXI, a mí me parece, habiendo vacunas para humanos, vacunas para animales, me parece una brutalidad. Y esta, como digo, es una enfermedad que sobre todo va a afectar a zonas o a países en vías de desarrollo que no cuentan con programas de vacunación ni sanitarios adecuados, ¿no? Como podemos ver ahí. Hay que tener una cosa importante. El virus de la rabia, el clásico, es un genotipo, un solo genotipo, el genotipo 1. Pero como virus de la rabia hay muchos tipos. Hay un virus de la rabia, como digo yo, sensu stricto, si se le puede llamar así, que es el genotipo 1, que es el que todos conocemos, el que va en las vacunas que ponemos todos los días, pero hay otros virus, llamados lisavirus, que pueden producir un cuadro clínico similar a la rabia, porque son de la misma familia y producen un complejo morboso similar. De tal forma que un humano o un perro se puede infectar por el genotipo 1 o se puede infectar por un lisavirus, el virus Lagos Bat o un virus Mocola o un Icorna. Se puede afectar por cualquiera de ellas. ¿Qué es importante tener en cuenta en esto? Que desde el punto de vista de la vacunación tenemos que tener en cuenta que casi todos los virus que veis ahí tienen inmunidad cruzada. Es decir, cuando yo vacuno a un perro o vacuno a un humano con el genotipo 1, voy a tener protegido a ese animal o a ese humano frente a casi todos los tipos de lisavirus que producen síndrome rábico. Pero, el genotipo 1 parece conferir muy poca protección o ninguna frente a otros lisavirus como el lisavirus africano o el lisavirus asiático. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque España es un país de tránsito donde, bueno, hemos tenido casos recientes de perros que han pasado la frontera con rabia y que no han pasado, que han llegado a Toledo,
a través de todo el país. Entonces, este animal venía de África. Y hay que tener en cuenta y hay que darle la importancia que se merece desde el punto de vista epidemiológico, que cuando tengamos un caso hay que tipar al agente infeccioso. ¿Por qué? Porque si establecemos una medida de vacunación general en animales y en personas y resulta que el virus que nos ha entrado no ha sido el genotipo 1, sino un virus africano distinto o asiático, entonces la vacuna no va a proteger. ¿Vale? Con lo cual, el genotipo o las vacunas clásicas, insisto, protegen por inmunidad cruzada frente a la mayoría de los lisavirus, pero no frente a determinados lisavirus, como algunos lisavirus africanos y asiáticos. Solamente este apunte. Y ahora vamos a la locura. ¿La locura qué es? La locura es esto. La locura es tener un mapa de tu país con esto. Aquí cada uno vacuna como quiere e incluso algunos no vacuna porque no quiere. Entonces, parece como si los virus se pararan en la frontera. Pues mire usted, cuando yo llego a Galicia, me paro. Y ya no sigo expandiéndome. ¿Por qué? Porque parece ser que mi expansión tiene que llegar hasta aquí, porque hasta aquí es donde se vacuna. Mire usted, no. Los virus no tienen fronteras, y eso nos lo demuestran todos los días. Los agentes patógenos son globales. Y cada vez en un mundo globalizado, evidentemente los patógenos son también globalizados. No podemos tener este mapa. No podemos tener este mapa donde hay regiones que no vacunan. ¿Por qué? Yo todavía no lo sé. Tampoco podemos tener este mapa porque cada comunidad vacuna como quiere y como le da la gana. Unas cada 2 años, otras cada 3, una ponen 2 vacunas, otra ponen 3. Esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Pero para cambiar esto tenemos que conocer cosas, tenemos que conocer datos. Es decir, el mapa, que está en verde, tenemos que completarlo. Y las zonas amarillas y rojas tenemos que completarlas en verde. Pero además con un protocolo común para todos. ¿Vale? Es un protocolo común para todos. La rabia es, desde el punto de vista de la vacunación, es una enfermedad que genera mucha controversia. Hay gran controversia en cuanto a si la revacunación tiene que ser anual o no tiene que ser anual, porque mire usted, porque yo he leído un trabajo que asegura que cuando yo vacuno a un perro de rabia, pues voy a generar un perro que durante 5 años o más va a estar protegido. Bueno, ¿eso es verdad? No. Va a depender. Va a depender mucho. ¿De qué va a depender? Pues mire usted, el que un perro responda bien a la vacunación de rabia o no, igual que frente a todas las vacunas, va a depender de algunas cositas. Por ejemplo, la duración de la inmunidad o incluso el establecimiento de la inmunidad frente a la vacuna va a depender de cosas como la edad, el sexo, la raza, si tiene o no enfermedades de base, si estas enfermedades de base están siendo tratadas con fármacos inmunosupresores, cuántos pacientes tenemos todos los días con prednisona 2 miligramos por kilo de peso y día. ¿Cuántos? ¿Cuántos pacientes oncológicos tenemos? Es decir, tenemos un montón de pacientes que están en inmunosupresión iatrogénica, farmacológica o por una enfermedad de base y estos pacientes pues van a responder mal a vacunaciones. Malnutrición, estrés, etcétera, etcétera. Son factores que influyen en tanto en cuanto a la eficacia de la vacunación. Pero tenemos otras cosas también. Es que independientemente de estos factores que son importantes, existen también diferencias en cuanto a lo grande o lo pequeño que sea un animal. Hay publicaciones que confirman que las razas pequeñas pues presentan niveles de seroconversión mayores y mejores que las razas grandes. Esto ya lo sabíamos. Lo sabíamos porque las razas pequeñas, además, es el arma de doble filo. Al tener una respuesta inmunitaria un poquito más potente, pues hacen mejores seroconversiones, hacen mejores tasas de protección frente a vacunas, pero a la vez, cuando hacen una reacción, la hacen de una forma mucho más frecuente y mucho más severa que las razas grandes. Bueno, pues la misma expresión tenemos en la rabia. En la rabia, la seroconversión será fundamentalmente mucho más en las razas más pequeñas que en las razas más grandes. Habiendo algún trabajo que dice que que reporta que alrededor del 21-23% de los animales vacunados de rabia de raza grande pues no alcanzan los niveles de protección adecuada después de una vacunación, 2 y 3 boosters, ¿vale? Pero además de esto, bueno, pues, o en base a todo esto, lo ideal que sería, pues mire usted, lo ideal sería saber
¿En qué punto inmunológico tengo mi animal? ¿Eso qué significa? Pues lo que han dicho algunos estudios, o han hecho algunos estudios en Reino Unido y Francia. Usted lo que tiene que hacer es, cuando venga el animal a ser vacunado, lo que hace es, una vez primo vacunado, ¿vale? Y viene a su clínica, usted le hace una serología. Y cuando la serología esté por debajo de 5, significa que su animal no está protegido. Seguramente no está protegido. Y como su animal no ha alcanzado el nivel de seroconversión adecuado, yo decido en ese momento vacunarlo de rabia. Si el animal veo que tiene un título protectivo en condiciones, una vez que yo lo evalúe serológicamente, pues me sobra hacerle la vacunación. Eso sería lo adecuado, no con esta vacuna, con todas. Problema, esto eleva los costes de una forma brutal. Con lo cual, como estos costes se elevarían de una forma brutal, pues lo ideal que es, como usted, recomendar la práctica de una revacunación anual en todos los casos. Y así nos libramos de toda la problemática anterior. Y desde el punto de vista epidemiológico, que es lo deseable, pues desde el punto de vista epidemiológico, el estado de inmunidad de rebaño o inmunidad de población se alcanza en la rabia cuando tenemos inmunizado alrededor del 70% de la población. Pero, ¿sabéis cuál es el porcentaje real de cobertura vacunal en rabia en España? Yo os digo que seguro que es menor del 70%. ¿Por qué es menor del 70%? Bueno, porque hay animales que no se vacunan de rabia. Hay animales que pasan de la vacunación de rabia porque no pasan por una clínica veterinaria en su vida. Pero además hay otra cosa importante. Es que en España, igual que en otros muchos países, tenemos cosas pues como esta, ¿no? Pues gente que vacuna, entre comillas, de rabia y pone una cartilla sanitaria donde se sella en una cartilla sanitaria donde se dice que se ha vacunado de rabia, cuando realmente no se ha vacunado. O tenemos animales que vienen de Ponamperuma, como digo yo, de la zona de este de Europa, animales con, bueno, unas cartillas sanitarias que yo llamo la del Mortadelo y Filemón, que realmente no sabemos si están vacunados o no, si están bien vacunados o no. Es decir, nos tenemos que enfrentar también a los actos delictivos, porque yo lo considero así, los actos delictivos que muchas personas, incluso desgraciadamente profesionales del sector, realizan, y esto hace que el número de animales vacunados sea muchísimo menor y que no lleguemos a ese 70%. Es decir, hay muchas razones por las cuales y que justifican que, bueno, para salvarnos de la quema, pues que adoptemos ciertas medidas, como por ejemplo vacunar de forma anual. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la OIE. Así que, bueno, es algo importante y a tener en cuenta. Y hasta aquí, compañeros, bueno, pues hemos hablado de un término que es, de forma subterfugia, que es el término One Health. One Health es que la salud de los humanos incide en los animales, que la salud de los animales incide en los humanos y que la salud del ambiente incide en ambos dos. Este es la práctica del One Health, que a mí es algo que me encanta, en lo que trabajo muchísimo, y es algo que, bueno, que en este cuadro pues se resume absolutamente todo, ¿no? Un cuadro que a mí me encanta, donde hay un médico, donde hay un veterinario, donde hay personas, ¿no?, que cuidan de la enfermedad. Es importante, imprescindible, necesario, ineludible que los distintos colectivos, veterinarios, médicos, farmacéuticos, biólogos, estén integrados en equipos para hacer una medicina preventiva de calidad. Esa es el One Health. Y como práctica de One Health, bueno, pues he querido traer esta iniciativa que a mí me ha parecido fantástica de MSD, de AFIA o AFAIA en Serengeti, donde, bueno, empezaron una campaña de vacunación frente a rabia que no solo está protegiendo a los animales de la rabia, sino está protegiendo sobre todo a estos niños que veis, que son los que más contacto tienen con los animales. Así que me parecen que son cosas que tenemos que bueno, alimentar y que tenemos que nutrir, hacer aplaudir este tipo de acciones por parte de empresas como, por ejemplo, en este caso, MSD y otras muchas. Para terminar, siempre me gusta terminar con una frase,
y dice que, bueno, es verdad que la medicina cura al hombre, pero la medicina veterinaria cura a la humanidad. Eso lo decía Luis Pasteur. Medicina solo hay una, señores. No hay una medicina humana y una medicina veterinaria. Cada vez que estamos haciendo medicina en nuestras clínicas veterinarias, estamos haciendo medicina humana porque de forma indirecta estamos jugando de forma ideal con la vida de personas que cuidan de esos animales. Así que, cuidando a los animales, cuidamos de las personas. Muchísimas gracias por todo. Pues muchas gracias, Fernando. La verdad es que un placer, como siempre, escucharte. Quedan muchas preguntas, como no va a dar tiempo contestar a todas, a ver cómo lo podemos hacer. Aquí tenemos a nuestros técnicos, cómo podemos hacer para que están aquí grabadas y de forma individual podamos contestarla, porque evidentemente es algo que nos interesa a todos y no queremos dejar nada sin contestar. De estas que hay, no sé, realmente, Fernando, algunas cuantas. Aquí, por ejemplo, Javier, hablando de resistencia a antibióticas, ¿hay algún riesgo de producir resistencias antiparasitarias? Muy buena pregunta, por supuesto. Todo bicho viviente es capaz de generar una resistencia frente a cualquier tipo de agresión química, que puede ser un fármaco. Y eso puede ser un antibiótico frente a una bacteria, un antiparasitario frente a un parásito, un antifúngico frente a un hongo o un antiviral frente a un virus. El virus del SIDA, ya tenemos los ejemplos de resistencias antivirales. Es decir, cualquier organismo vivo o no vivo, porque los virus no se saben muy bien de qué van, puede generar resistencia frente a cualquier tipo de, insisto, de tratamiento. Aquí María José, en un perro que está con tratamiento para la leishmania, ¿cuándo será recomendable vacunar de rabia, teniendo en cuenta que es un perro potencialmente peligroso? Bueno, pues si esta leishmaniosis, desde el punto de vista clínico, está controlada, no hay ningún tipo de problema. Evidentemente no se aconseja nunca vacunar a un animal que esté enfermo o que está en una situación clínica delicada, ¿no? Pero si tiene una leishmaniosis controlada clínicamente, pues no hay ningún problema. Inmaculada, que nos dice, este problema es muy grande porque los laboratorios sacan vacunas que dan inmunidad para 3 años. Vemos a Inglaterra vacunando cada 2, a Alemania cada 2 y aquí cada año. Ella está en Canarias. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no se hace una campaña de televisión agresiva, promover un poco? Hay un poco de confusión, y eso sí que nosotros también lo percibimos en el ámbito de la clínica veterinaria. Si la vacuna dura 3 años, ¿por qué tengo que vacunar cada año? Yo creo que con la charla de hoy lo has aclarado. Sí, pues, aunque hay, evidentemente, vacunas muy buenas que generan inmunidad de 3 años, siempre vamos a tener en cuenta, lo digo muchísimas veces, la situación del perro que estamos vacunando, su raza, su sexo, su estado clínico, si tiene alguna enfermedad de base o no, porque los fallos de eficacia pueden ser importantes, incluso con vacunas de este tipo, ¿no? Y un animal que presuntamente tenía que guardar una inmunidad de 3 años, resulta que cuando hacemos un serológico, pues la inmunidad que te ha guardado ha sido de 1 año, o de 6 meses, o de 7. Y es por eso, por lo que, bueno, pues cierto es, Inmaculada, que habría que unificar criterios y explicar muy bien el por qué se elige la opción de la revacunación anual, que es la que yo defiendo, pero es una opinión que comparto con la OIE y con la OMS, ¿vale? Vale. Otra pregunta que nos hace José Gabriel: ¿y qué pasa si un paciente que genera reacción a la vacuna de la leptospira se recomienda, volver a vacunar? Bueno, una gran pregunta. La vacuna de leptospira puede generar reacciones como cualquier otra vacuna. Fundamentalmente, la fracción del lipopolisacárido es la que genera más reacciones. Yo siempre digo que si has tenido una reacción potente y grave frente a y que sepas, además, que ha sido la valencia de leptospira, que eso a veces es complicado, si has tenido una reacción bien identificada frente a cualquier valencia, me da igual que sea leptospira, ese animal va a ser susceptible de, en próximos encuentros con el antígeno, desarrollar la misma reacción, una reacción mayor y más grave, o incluso, a veces, ninguna. Esto es algo que de alguna forma nos sorprende, ¿no? Que animales que están sensibilizados por una primera, segunda o tercera vacunación, resulta que en la cuarta no te hacen ninguna reacción. ¿Yo qué haría? Yo lo que haría es, y siempre aconsejo, es hacer una prueba previa de reacción, de posible reacción, con la prueba de intradermorreacción. Eso es lo que yo aconsejo, ¿vale?
Javier, que nos comenta, dado que las prevalencias de parásitos en zonas frecuentes de paseo de perros son tan altas, ¿cuál sería la mejor pauta de tratamiento antiparasitario? Esto, aquí podríamos hablar años sobre esto. La mejor pauta es la ideal. ¿Cuál es la ideal? Pues cada laboratorio tiene, yo me fiaría de un laboratorio de confianza en cuanto a el tipo de antiparasitario y el tiempo de actuación del antiparasitario. Yo no soy un especialista en parasitología, pero sí que me pondría a valorar bueno, lo que el laboratorio, y hay laboratorios que trabajan muy bien este tema, te aconseje en ese momento, ¿no? El parásito o los parásitos no son tan problemáticos desde el punto de vista epidemiológico como ahora mismo son las resistencias bacterianas, por ejemplo, ¿no? Bueno, perdóname, había otra. Perdóname un momentín. Entra ahora. Aquí. Cuando tenemos una Giardia resistente a todo, ¿cómo podemos tratarla? Si es asintomático, deberíamos continuar con el tratamiento, probando diferentes fármacos. ¿Hay alguna forma de saber frente a qué es sensible, teniendo en cuenta que es un cachorro? ¿Cuándo podemos comenzar con su protocolo vacunal? Cuando tenemos una giardiosis crónica, lo primero que hay que ver no es si el parásito es resistente o no al antiparasitario. Lo normal es sensible. El problema es que se pueden estar dando reinfecciones más que una infección crónica, pero sí que es verdad que puede haber un problema de infección crónica por giardia. Y esas infecciones crónicas por giardia se dan fundamentalmente en perros que están afectados por algún tipo de inmunodeficiencia congénita. Y fundamentalmente la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, que es algo que es muy frecuente, que diagnosticamos muy poco, pero no porque sea muy poco frecuente, insisto, es muy frecuente. Lo que pasa es que no se encuentra lo que no se busca. Si tú tienes un perro con infecciones de repetición o con una giardiosis crónica, en vez de buscar el antiparasitario adecuado y la susceptibilidad o sensibilidad de la giardia al antiparasitario, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿este animal tiene algún tipo de inmunodeficiencia a nivel local de la mucosa digestiva? Y lo primero que tendrías que hacer es evaluar inmunológicamente a ese animal y sobre todo buscar una deficiencia de inmunoglobulina A. Pues muchas gracias, Fernando. La última pregunta, aprovecho, y es la mía. ¿Qué podemos hacer en la clínica veterinaria para poner en marcha de verdad una medicina preventiva real? Bueno, yo siempre digo que lo primero que tiene que haber es conocimiento del tema. Tenemos que tener conocimiento en medicina preventiva. Yo he hecho en falta, durante todos estos años, he echado en falta en las clínicas veterinarias un programa real de medicina preventiva. Pero no solo un programa real de medicina preventiva que sea extensivo al cachorro que viene a vacunarse. No. Un programa integral, que incluso incluya al equipo veterinario. Porque como he dicho antes, el equipo veterinario a veces, sin saberlo, nosotros estamos haciendo este estudio ahora mismo, es portador de algunas bacterias, de algunos patógenos que pueden afectarlos a ellos y a los pacientes que están viendo todos los días. Es decir, esto requiere conocimiento y requiere formación en medicina preventiva, requiere formación en higiene, requiere formación en saber lo que es un quirófano desinfectado, antisepsia, que podemos tener los quirófanos muy limpios, pero a lo mejor microbiológicamente no. Es decir, tenemos que cambiar un poco el paradigma y empezar a parecernos un poquito a la medicina humana en tanto en cuanto, desarrollar programas de medicina preventiva serios, protocolizados. Pero para eso lo primero es formar, lo primero es tener conocimiento y a partir de aquí concienciar, ¿no? Pues muchísimas gracias, Fernando. Como siempre es un placer escucharte. Lo dicho, hay alguna pregunta, no creo que muchas sin contestar, pero ya os comentaremos la forma, se quedan aquí grabadas, de ver cómo podemos contestar a todas. Muchas gracias por vuestra atención y dentro de unos minutos daremos lugar a la siguiente presentación de este Congreso Virtual de MSD Animal Health para médicos y ATVs. Perdón, veterinarios y ATVs. Es que, Fernando, lo de One Health me ha llegado al corazón. Venga, muchas gracias. Gracias.